Antártida, 2091. Eres un soldado que ha sido castigado por intentar escapar de la ciudad. Ahora, eres un traficante de huevos y tu trabajo consiste en cocinar para los hambrientos, sean cuales sean sus peticiones. Quizá habría sido más inteligente ser obediente. Así empieza Arctic X, un juego sencillo y corto que me ha dado mucho que pensar desde que me lo pasé hace unos días. Si queréis ver mi partida entera comentada, la tenéis en mi canal secundario. Por favor, seguidme ahí. ¿Vale? No, salvada espectacular, joder. A primera vista, este juego es más gracioso que profundo. Como traficantes de huevos, debemos pasear por las calles en busca de personas que necesiten una sartén y a alguien que sepa usarla. Estas personas, además, son todas muy peculiares, tanto por su aspecto como por las cosas que dicen. Cuesta encontrar a alguien que no parezca loco de remate, pero eso es parte del encanto. Nuestro objetivo final es conseguir una audiencia con el Santo de los 6 Estómagos, un personaje misterioso que vigila y gobierna la ciudad. De esta forma, pretendemos recuperar la posición que ocupábamos antes de intentar escapar. Sin embargo, para que el guardia que custodia la puerta de sus aposentos nos deje pasar, primero tenemos que demostrarle al Santo que somos un buen servidor. ¿Cómo?, os preguntaréis. Pues dando de comer a 27 personas. Durante nuestra aventura, nos topamos con personajes muy variopintos, con peticiones muy variopintas. Desde soldados a los que les gustan las sardinas con cigarrillos, hasta cyborgs que aderezan sus huevos fritos con cucarachas vivas. Incluso tenemos tiempo para enseñar a un pescador a cocinar como solo nosotros sabemos. De entre todos estos pintorescos individuos, destaca la traficante de aves, una mujer con la que coincidimos en varias ocasiones y que se dedica a hacer una sola pregunta: ¿se podrán freír huevos en el Monte Everest? Esta pregunta parece estúpida, pero os aseguro que no lo es y os lo voy a demostrar en unos minutos. Cuando terminamos de dar de comer a las 27 personas, nos presentamos ante el Santo de los 6 Estómagos en su torre. Aquí descubrimos la realidad detrás de su nombre. En efecto, este hombre, si es que aún se le puede llamar así, no es más que un conjunto de órganos humanos conservados en tanques llenos de un líquido desconocido. Y para complacerlo, nuestra última tarea es preparar una comida para cada uno de sus 6 estómagos. Sorprendentemente, una vez hemos satisfecho su apetito, la cabeza del Santo nos hace una pregunta: ¿se podrán freír huevos en la cima del Monte Everest? Dice que nunca lo había pensado y que quizá sea irrelevante, al menos para él. Pero en cualquier caso, nos estrecha la mano y nos pide que le mantengamos al tanto. Entonces saltan los créditos y pensamos que el juego ha terminado. Pero nos equivocamos, porque aún queda algo por hacer. Estamos en la cima del Everest, junto a la chica de la pregunta estúpida. Nuestro avión se ha estrellado y va a ser difícil volver a casa, si es que conseguimos volver. La chica nos dice: frito vuelta y vuelta, como de costumbre. Una belleza. De esto podemos deducir que efectivamente sí es posible freír un huevo en la cima del Everest. La dejamos atrás y subimos la última pendiente que nos queda por subir. Y en el punto más alto de la montaña hallamos una hermosa gallina a la que acariciamos mientras la pantalla se funde a negro.
He de decir que cuando me pasé el juego, mi opinión sobre él no era la misma que tengo ahora. Me pareció divertido, ingenioso y entretenido, y aunque me frustró bastante en algunos momentos, pienso que la mecánica de cocinar con la sartén es casi perfecta y que está implementada maravillosamente. No obstante, a pesar de que me pareció un buen juego, al principio no vi más allá de su parte superficial, y considero que eso fue un error. El tono humorístico que envuelve la totalidad de Arctic X, incluyendo el mismo concepto en el que se basa, puede hacernos creer que es uno de los cientos de juegos indie estrafalarios que salen cada año. Pero nada es lo que parece, y os aseguro que Arctic X es mucho más que un minijuego para pasar el rato. Parémonos a pensar en cómo es el mundo en el que vive el protagonista. El frío impide que la sociedad funcione de la manera a la que estamos acostumbrados. Si no contamos el ponernos borrachos y bailar como idiotas, prácticamente no existe ningún tipo de ocio o entretenimiento. Hay una falta evidente de comida y otros recursos básicos. Por eso, la mayoría de los ciudadanos se limitan a comer huevos fritos. Y la función de los soldados no es proteger a la población, sino impedir que la gente escape en busca de una vida mejor. Si nos fijamos bien, tampoco parece que haya nadie en esta ciudad que quiera o pueda trabajar. Total, ¿para qué buscar una forma de ganarse la vida en un mundo así de deprimente? Las únicas personas que desempeñan una labor útil y necesaria son los cocineros, y por el simple hecho de que si no lo hicieran, todos morirían de hambre. El hombre que regenta este asador, el pescadero y nuestro protagonista son los únicos individuos que tienen un cometido, y por ello, una vida con significado. Imaginad, por un momento, que un portal os transporta al mundo de Arctic X. ¿Pensaríais que vuestra vida tiene sentido? ¿Que seguir vivos es mejor que estar muertos? ¿Hasta qué punto es racional vivir por vivir, sin objetivos que cumplir, sin una motivación clara por la que levantarse de la cama cada mañana? El problema de estas preguntas es que pueden aplicarse a cualquier vida, incluso a la tuya o a la mía. No hace falta usar la del protagonista de Arctic X como ejemplo. ¿Qué sentido tienen cualquiera de las vidas que se han vivido a lo largo de la historia humana? ¿Cuál es la meta de vivir? Pues hay infinitas opiniones al respecto, pero creo que la que más se acerca a la realidad es que no hay una meta. La vida no tiene sentido, y aunque esta idea suene mal, no es tan oscura como podríais pensar. La teoría filosófica que afirma que la vida carece de sentido es conocida como filosofía del absurdo o absurdismo, y su creador y mayor exponente es el filósofo francés Albert Camus. ¿Filosofía, Camus? Pensaba que esto era la hora del lobo, no la hora del logos. Y pensar que he roto una ventana para esto. En cualquier caso, muchas veces se dice que Albert Camus era existencialista, pero él siempre se consideró a sí mismo absurdista, es decir, consideraba que vivíamos en un mundo sin sentido, lo que chocaba con nuestra búsqueda de sentido, creando así un absurdo. Pero según él, había que luchar contra ese absurdo. Esta idea la reflejaba precisamente con el mito de Sísifo, aquel personaje de la mitología griega que fue condenado a empujar una piedra hasta la cima de una montaña eternamente, pues cada vez que lograba subirla, esta caería rodando y Sísifo se vería obligado a repetir esta absurda tarea. Camus con esto refleja esa lucha del individuo diaria contra una existencia absurda, repetitiva y cansada. No obstante, afirmaba que uno debe imaginar a Sísifo feliz, pues el hombre absurdo, aquel capaz de luchar contra este sinsentido, es precisamente aquel que abraza su situación, su vida, a pesar del absurdo. Oye, vale, sabes más de filosofía que yo, pero eso no te da derecho a colarte en mi casa por la ventana, robarme el micrófono y grabar tu parte del vídeo. Que me hagas un favor, porque así trabajo yo menos. Pero está feo. Bueno, Platón te lo ha explicado perfectamente. Frente a la absurdez de la vida, Camus propone 3 soluciones.
La primera, el suicidio filosófico, es decir, negar que la vida es absurda y convencernos de que tiene un sentido. Por ejemplo, con la religión. La segunda, el suicidio físico, o sea, reconocer que la vida es absurda y renunciar a ella voluntariamente. Y la tercera, en la que Sísifo sería feliz, es la rebelión. En vez de engañarnos a nosotros mismos o de rendirnos ante la desesperación que nos provoca el absurdo, lo mejor es reconocer que la vida no tiene sentido y aún así darnos cuenta de que no necesitamos un sentido predeterminado para disfrutar de que estamos vivos. De hecho, el sinsentido de la vida nos hace libres, porque somos nosotros, hombres, mujeres y terians, quienes decidimos qué sentido queremos darle a nuestra existencia. En el mundo de Artikex, la gran mayoría de las personas han sucumbido al quietismo, es decir, a la pasividad y la contemplación de las cosas. Básicamente, a ver la vida pasar mientras no hacen nada. Quienes son incapaces de alcanzar esta pasividad por medios naturales recurren a las drogas y el alcohol para evadirse. Y algunos, hartos de aferrarse a un esfuerzo que no les proporciona satisfacción, deciden renunciar a su vida. Lo más gracioso de todo es que en esta ciudad hasta los delfines son víctimas del sinsentido. Fueron adiestrados para combatir en una guerra que ha terminado, y ni a ellos ni a sus entrenadores les quedan motivos para luchar, ya sea por su país o por su cuenta. Afortunadamente, en medio de este absurdo, hay dos puntos de luz en la oscuridad: el traficante de huevos y la traficante de aves, que se niegan a desperdiciar sus vidas cayendo en la evasión o la inacción. Nuestro protagonista cocina para los hambrientos. Fríe huevos, cigarros, cucarachas y vasos de agua, una y otra vez. Desde fuera, su trabajo parece absurdo, hecho por hacer, pero ese es el error. Todo se hace por hacer, a no ser que nosotros decidamos por qué lo hacemos. Antes de los eventos del juego, el personaje al que controlamos quiso escapar de la deprimente ciudad en la que vivía, encaminarse a nuevos horizontes como el pingüino de TikTok, pero sus planes fueron truncados. Ahora, condenado como Sísifo a realizar una tarea absurda, la única forma de escapar es mediante la sartén, y eso es lo que hace hasta que consigue su objetivo de reunirse con el santo de los 6 estómagos. Esta perseverancia, esta renuncia a la rendición, es lo que lo diferencia del resto y lo que le permite perseguir sus sueños. El soldado que nos reprende al principio del juego también se pregunta si será posible freír huevos en la cima del Monte Everest, pero somos nosotros y la traficante de aves los que acabamos por descubrirlo. Y gracias a esta aventura, experimentamos la belleza del mundo y de la vida, que está reservada solamente a quienes desean verla. Esta forma de ilustrar la rebelión ante el absurdo de la que habla Camus cobra más valor cuando nos damos cuenta de que nosotros, como jugadores, formamos parte de ella. Es nuestro protagonista quien fríe los objetos extraños de los habitantes de la ciudad, pero es nuestra mano la que mueve la sartén. Cuando evitamos que las cervezas se derramen y que las cucarachas escapen del calor, estamos rebelándonos contra el absurdo sin darnos cuenta. Jugar Artikex no tiene sentido y a la vez tiene todo el sentido del mundo. El aprendizaje, la diversión y el entretenimiento tienen valor por sí mismos. La forma más efectiva de alcanzar la felicidad es darnos cuenta de que la vida no necesita un propósito superior, de que no estamos aquí para cumplir los designios de Dios o del universo. La vida solo tiene un sentido, el que nosotros queramos darle. Y cuanto antes aceptemos esta realidad, antes podremos empezar a disfrutarla. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción.
Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.